Hola a todos, en este video verán la ponencia Transhumanismo, Evolución Dirigida que presenté en el segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de Perú, que organizó la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, APCiencia. Disfruten. Gracias, Sonia. ¿Qué tal? Hola a todos, mi nombre es Piero Galloso, soy el fundador y subdirector del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, una organización dedicada a la difusión y discusión sobre las promesas y los retos de la cuarta revolución industrial en la sociedad peruana. En esta pequeña presentación que he hecho de la organización, he utilizado algunos conceptos que pueden sonar para muchos bastante presuntuosos: cuarta revolución industrial o transhumanismo. ¿De qué va todo esto? Bueno, les comento, recuerdo la primera vez que leí un artículo sobre transhumanismo, fue por invitación de un amigo mío de la universidad que me recomendó el blog Less Wrong, un espacio creado por el filósofo transhumanista Eliezer Yudkowsky para discutir sobre técnicas para aumentar la racionalidad y de discusión de filosofía de la tecnología. En ese espacio yo pude leer el primer artículo sobre transhumanismo, el cual fue bastante conciso, bastante breve, pero que llamó mi atención, además de su contenido, por los vocablos, las palabras que utilizaba. Habían tantos conceptos que para mí en aquel entonces eran bastante ajenos, tales como nanomedicina, mejoramiento humano o incluso singularidad tecnológica. ¿Qué era todo esto? Es cierto que cuando nos introducimos a una nueva disciplina, debemos tener cierto conocimiento previo, un bagaje previo que debemos dominar. Pero también cada área posee un propio lenguaje, posee toda una serie de conceptos que le son propios, que terminan de ayudar a construir la gran imagen que nos quiere transmitir el tema en particular. El transhumanismo como sistema de pensamiento no era una excepción. Conforme me iba adentrando a la literatura transhumanista, iba descubriendo nuevos conceptos que me daban la bienvenida y cada uno más rimbombante que otros. Así podemos hablar de posthumanismo, cuarta revolución industrial, singularidad tecnológica o tecnologías NB+C. Todos estos conceptos dependían uno del otro y estaban articulados de tal manera que referirnos a la cuarta revolución industrial nos obligaba a describirlo como el contexto en el cual se estaban desarrollando las tecnologías NB+C, y estas a su vez abrían las puertas para discutir sobre cómo impactarían estas tecnologías en el cuerpo humano y por qué no pensar en evolucionar o mejorar sus capacidades innatas. Es decir, estaba hablando también de transhumanismo. Y el transhumanismo, con toda su epistemología, nos permitía también preguntarnos hasta qué punto podríamos llegar con los avances en inteligencia artificial. Esto nos presentaba un nuevo escenario posible llamado singularidad tecnológica. Hablar de cuarta revolución industrial es referirnos a ese contexto, a ese vocablo macro que contiene las demás acepciones: nanotecnologías, ingeniería genética, transhumanismo. El transhumanismo era la palabra más conocida, más popular quizás de todo ese bagaje. Una vez que me adentré en toda esta literatura, descubrí que el único problema o inconveniente no era únicamente la dificultad de los conceptos que se estaban utilizando, sino que también había que saber tamizar y seleccionar entre los textos que eran pura propaganda, de aquellos que más bien presentaban narrativas terribles, distópicas o conspirativas, de la verdadera información, aquella objetiva, aquella información crítica que nos presentaba un panorama que podríamos denominar como futuro. Todos estos temas ligados hacia el futuro de la sociedad. Fue una vez que atravesé ese proceso de aprendizaje que finalmente pude entender lo que era el transhumanismo, lo que implicaba la cuarta revolución industrial, y con el entusiasmo que me habían brindado cada una de las promesas que iba leyendo, promesas tecnológicas, el entusiasmo en mí nació y tuve la necesidad de buscar personas afines que tengan estos temas como tópicos de discusión recurrente, que los dominaran. Así fue como se inicia el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, como una plataforma que sirva para reunir a las personas interesadas en la discusión sobre estos temas para, ¿por qué no?, proponer algún tipo de solución o estrategia para algún problema social. Como mencionado acá en el cuadro, podemos ver la relación compleja que existe entre cada uno de los conceptos: cuarta revolución industrial, con tecnologías NB+C, bastante sistematizados. Y esto pues
nos hizo notar que el año 2019, cuando iniciamos nuestras actividades, abrimos las puertas de la organización para todos los interesados en sumarse y propusimos un formulario de inscripción que, más allá de los datos básicos, tenía como una pregunta exploratoria: que la persona nos defina qué cosa era el transhumanismo para él. Si nosotros recurrimos a la literatura, una de las definiciones más aceptadas de transhumanismo es aquella que se puede dividir en tres criterios. Es el sistema de pensamiento que implica el uso de tecnologías para modificar al ser humano y de esa manera aumentar el bienestar o la calidad de vida de las personas. Ese de 2019, nosotros recibimos cerca de 108 solicitudes de personas interesadas en formar parte del equipo. Esas 108 respuestas, cuando las revisamos, notamos con sorpresa que al menos 55 de ellos no tenían idea de qué cosa era el transhumanismo. Al responder, habían dado ideas muy vagas, muy generales, o simplemente se abstuvieron de hacerlo. Por otro lado, de las 53 personas cuya respuesta coincidió con al menos una de las tres categorías que define apropiadamente lo que es el transhumanismo, solamente 13 de ellas habían acertado con una definición correcta, es decir, con las tres, cubriendo las tres categorías que definen al movimiento transhumanista. Otro escenario que nos brindó esta serie de respuestas es que de las 108 personas solo habían 22 mujeres, y de las personas que respondieron de manera acertada, solo 2 de ellas eran mujeres. De 13, solo 2, es decir, menos del 2% del universo de postulantes. Cuando interpretamos estos datos, pudimos notar básicamente dos problemas. Por un lado, un problema que yo ya había vivido y que seguramente también muchos de los demás conocedores del tema, que básicamente es un tema ligado a muchos conceptos complejos. Es toda una maraña de conceptos novedosos, rimbombantes, y que daba muestra de que, si bien la gente podía sentirse atraída por cada uno de ellos, no necesariamente los dominaba del todo. El otro problema era la escasa participación femenina. De los 108, como mencioné, solo 22 eran mujeres. Entonces, estas dos problemáticas son las que intentamos abordar durante nuestros 2 años de funcionamiento. Las estrategias que desplegamos fueron, por un lado, crear una especie de mapa con el cual navegar la cuarta revolución industrial. Así que empezamos a publicar posts, como el que pueden ver en la pantalla, dedicados especialmente a algunos libros que nosotros considerábamos fundamentales para la comprensión de la cuarta revolución industrial. Entonces no me cosquillan nunca, jamás. Lo que hicimos también fue no solamente publicar las portadas, sino agregar resúmenes de los libros, de los textos, para atraer más a la gente, así como el perfil de los autores. De esta manera, nombres como el de Yuval Noah Harari, Mario Bunge, Ray Kurzweil o Nick Bostrom se hicieron cada vez más recurrentes en nuestro espacio. Estas publicaciones las hacíamos cada 2 semanas, pero no era suficiente. Así que pronto empezamos también a publicar noticias sobre ciencia y tecnologías vinculadas a la cuarta revolución industrial. Era fundamental que le dijéramos a la gente que muchas de estas innovaciones no eran ya propias de la ciencia ficción. Habían abandonado hace mucho la literatura novelesca para ser parte de la realidad, y que diferentes grupos de científicos, de investigadores universitarios y privados estaban haciendo lo posible por volver realidad muchas de estas tecnologías. Así que acercamos a la comunidad con estos posts a esa realidad paralela de la que no escuchamos mucho en noticias, ni es tampoco información de acceso tan común. A ello le agregamos, por otro lado, las definiciones publicadas en flyers especiales. Hablar de nanotecnologías es bastante complejo, así que empezamos a proveer definiciones concretas de lo que eran cada uno de estos conceptos y las publicábamos cada cierto tiempo. ¿Qué cosa es la inteligencia artificial? ¿Qué cosa es el transhumanismo? ¿Qué cosa es el body hacking, como se ve en este flyer?
definiciones para que la gente comience a familiarizarse con estas ideas. A estas 3 estrategias le sumamos también la organización de eventos y charlas que el equipo pudo dar en distintas casas culturales y centros universitarios. Lamentablemente, al desplegar estas estrategias, no pudimos atraer más al público femenino, lo cual es para nosotros todavía una problemática pendiente y que esperamos poder resolver en los próximos meses. Es importante que podamos también fomentar espacios para que nuestras chicas, nuestras mujeres en la sociedad encuentren también el rol adecuado para expresarse en temas de ciencia y tecnología. El futuro como aquel conjunto de promesas tecnológicas que parecieran de ciencia ficción, tales como la ingeniería genética, la nanomedicina, están cada vez más cerca. Y no solamente porque estén discutiendo sobre estos temas en universidades, sino porque empresas de gran impacto como Neuralink, Google a través de Calico y Facebook están desarrollando tecnologías que van a impactar tremendamente en nuestra vida. Es por ello que debemos discutir y empezar a promover todas estas novedades para que el debate en la sociedad se construya, se crea y comencemos a proyectarnos a futuro. Un futuro no tan distante porque ya existen algunos gobiernos que han incluido tecnologías dentro de sus estrategias de gestión pública, teniendo al día de hoy 2 modelos diametralmente opuestos. Por un lado, el modelo de gobierno digital chino, totalitario, omnipresente, y por el otro, el modelo de Estonia, un gobierno digital democrático, de una república que alguna vez fue parte de la Unión Soviética. En este escenario, me gustaría también hacer presente, aprovechando la participación que me han brindado, hacer presente que todas estas innovaciones nos invitan a reflexionar sobre una problemática que es inherente a la divulgación científica. Por un lado, es bueno divulgar la ciencia, pero también es igual de importante el divulgar el pensamiento científico. Como comunicadores tenemos la labor y el imperativo moral de no solamente informar a la gente con las últimas novedades, sino intentar brindarles aquella capacidad de crítica, de ser escépticos, distinguir entre ciencia y pseudociencia, identificar falacias argumentativas, poder también diferenciar entre fake news de noticias reales. Todo esto es tan importante a la hora de tomar decisiones, no solo a nivel personal, sino también a nivel político. De ahí que, como divulgadores o comunicadores de ciencia, también sea importante el que difundamos la idea de que ninguna creencia está libre de ser analizada, criticada o explorada a la luz de la evidencia, porque necesitamos empezar a pensar de manera más científica. La pandemia nos ha dado muestra de cómo muchos gobiernos han tomado algunas políticas o han tenido iniciativas que han atentado contra la evidencia científica. Tenemos el caso del dióxido de cloro, que en muchos países de Latinoamérica se volvió toda una novedad, aparte de las narraciones conspirativas que han afectado el correcto desarrollo y control de esta pandemia. Por otro lado, otra problemática inherente, considero, a la divulgación científica es que tratar temas de tecnología implica necesariamente tomar una postura de responsabilidad. Tecnología sin ética es una combinación peligrosa, peligrosísima. Debemos también agregar valores humanistas, democráticos y valores de inclusión y de tolerancia para que las personas que en algún momento vayan a tomar decisiones, cuando escuchen o lean nuestras publicaciones, puedan sentirse inspiradas y de alguna manera orientadas a la correcta ejecución de los proyectos que estén planteándose y que vayan a recurrir o necesitar de tecnologías tan complicadas como la inteligencia artificial o incluso la Big Data, que presentan serios dilemas morales. Esos serían mis pedidos antes de despedirme de la audiencia, agradeciendo obviamente a la organización, a Paciencia, por brindarme este espacio. 2 preguntas me gustaría dejar para que reflexione la audiencia. Por un lado, ¿qué estamos haciendo como comunicadores de ciencia para poder difundir el pensamiento crítico? Y por el otro, ¿estamos empezando a proyectar la sociedad que queremos construir a futuro?
Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero, por compartirnos este importante tema que algunos que decimos que escribimos de tecnología aún nos falta conocer. Gracias por tu experiencia. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para más contenido sobre ciencia, filosofía y tecnología desde un enfoque humanista secular. Hasta la próxima.